Muy buenos días. Presentaremos la exposición acerca de humidificación y deshumidificación. Esta exposición es para la materia de Operaciones Unitarias 1, la cual es dirigida por la doctora Sara Roxana Maldonado Bustamante. Los integrantes de este equipo son Axel Uriel Tapia Cruz, Carlos Alfredo Olivas Angulo, Celia Daniela Parra Castro y Josías Franco López. Dentro de las operaciones unitarias existen diferentes tipos de operaciones y estamos señalando en este caso las operaciones de humidificación y deshumidificación, pues estas tienen algo en común con otras operaciones como son la absorción, la deserción de gases o la destilación en diversas formas. Lo que tienen en común todas estas operaciones es que todas requieren de que exista una fase líquida y también una fase gaseosa en las mismas. La necesidad de que hayan estas dos fases es que hagan un contacto, porque a partir del contacto que haya de estas se pueda generar un intercambio difusivo, y esto es algo que se necesita en este caso de operaciones. El proceso de humidificación, en pocas palabras, se resume a que sirve para dar humedad al aire o incrementar la humedad de la misma. Pues en estos procesos básicamente tienen como principio que se debe de incrementar la cantidad de vapor de agua que haya en una mezcla gaseosa. En este caso, pues, para llevar a cabo la transferencia del vapor de agua es necesario que haya un intercambio al agregarla del calor y de la masa acuosa, pues por medio de este intercambio ya se da por implícito que habrá un aumento en el contenido del vapor y asimismo que se modificarán las condiciones de humedad. La humedad es representada por la cantidad de vapor de agua el cual se encuentra presente en el aire, y esta se expresa en kilogramos de vapor de agua sobre kilogramos de vapor de aire seco. Ahora, en el caso del aire saturado, pues en este caso el vapor del agua llega al punto de estar en equilibrio con el agua en fase líquida, y dadas las condiciones de presión y de temperatura, se induce a que la presión parcial del agua termine igualando la presión del vapor. El porcentaje de humedad es definido como la fracción de la humedad real respecto con la humedad de saturación a la misma presión y temperatura, esto multiplicándolo por 100. Y aquí pues mostramos la fórmula. El porcentaje de humedad relativa, este es la cantidad de saturación presente en una mezcla de aire-vapor. Y en la parte de abajo les mostramos su respectiva fórmula. La deshumidificación es un proceso que consiste en reducir la cantidad de humedad o vapor de agua presente en el aire o cualquier espacio cerrado. Se realiza para mantener el nivel de humedad adecuado en un ambiente interior, lo que puede ser importante por distintos motivos, como lo es la salud, la conservación de un material, por simple confort o para que la operación de un equipo sea más eficiente. La deshumidificación se logra extrayendo el condensado de humedad que está presente en el aire, y esto se puede llevar a cabo por distintos métodos, como lo es un desecador o un desecante, lo que son los deshumidificadores de refrigeración o los deshumidificadores por adsorción. En cuestión de los gases, tenemos que cuando hay un líquido puro, es decir, que solo tiene un componente, mientras que la fase gaseosa contiene dos o más componentes, la operación se conoce como humidificación o deshumidificación según cuál sea el sentido de la transferencia. Ahora, en lo que es el aire, el contacto de una mezcla que está templada de vapor o gas con un líquido frío produce la condensación de vapor, y este se puede aplicar en el aire acondicionado, recuperando lo que son vapores de disolventes a partir de gases utilizados para lo que son secados y procesos similares.
Con lo que respecta ahora a las operaciones de gas líquido, tenemos que su propósito es permitir el contacto íntimo entre los dos fluidos, esto con el fin de llevar a cabo la difusión interfacial de los componentes. Ahora, con lo que respecta a la dispersión de gases, tenemos aparatos como son los tanques de burbujeo y los que son agitados mecánicamente, diferentes tipos de torres de plato en los cuales la fase gaseosa se dispersa en burbujas o espumas. Y este va a ser el caso que vamos a poner como ejemplo. Estos aparatos, las torres de platos, son aparatos, son los más importantes del grupo, puesto que establecen un contacto o contracorriente en varias etapas. Algo que tenemos que tener en consideración es que los tanques de contacto más sencillos tienen muchas aplicaciones. Helicon B has shown through in vitro and in vivo experiments a great anti-tumor capacity, mainly for breast, colon, ovarian, and melanoma cancers. Finalmente aquí tenemos lo que es un diagrama, una figura muy sencilla que representa pues, lo que es el funcionamiento de una torre de platos, en la que si notamos el gas lavado entra por la parte inferior y sale por la parte superior. Y está el caso contrario en donde la mezcla de líquidos, en este caso etanol y agua, entra por la parte superior y sale por la parte inferior. El equilibrio entre fases. En las operaciones de humidificación y deshumidificación, la fase líquida es un solo componente puro. La presión parcial del equilibrio del soluto en la fase gaseosa es, por tanto, función exclusiva de la temperatura cuando la presión total del sistema se mantiene constante. Gráfica de humedad. En las operaciones de humidificación y deshumidificación, la fase líquida es solo un componente puro. La presión parcial de equilibrio del soluto en la fase gaseosa es, por lo tanto, función exclusiva de la temperatura cuando la presión total del sistema se mantiene constante. A continuación se les va a presentar una gráfica con la que se puede determinar la humedad. La gráfica de humedad, en este diagrama se puede mostrar cómo es que nosotros podemos obtener los datos en una gráfica de humedad. Esta gráfica cuenta con los valores de volumen, calor húmedo, temperatura y humedad. Nosotros nos vamos moviendo en las líneas, depende de los valores que tengamos, y buscamos la intersección al final de la línea. El sistema de humidificación y deshumidificación es necesario en la industria, asimismo en las mejoras de los procesos, su eficiencia y la rapidez. Es necesario contar con una buena climatización en el ambiente de trabajo, y más en las empresas, ya que depende de muchos factores, desde el rendimiento de las máquinas hasta el nivel de los trabajadores.